Buenas noches. Un gusto estar aquí, un placer. Yo creo que por vagabunda no he venido, pero voy a intentar venir más seguido. Yo los veo a todos, le decía a Mía hoy, ahora temprano, yo a todos los veo y a todos los reconozco y a todos veo que están bien, pero hoy nadie me ve a mí porque estoy del otro lado de la pantalla. Y bueno, también se cumple una labor a través del Zoom. Y también sabemos que Dios nos usa en todo momento, físicamente o a la distancia. Entonces también gracias por las tecnologías, ¿verdad? Por la gente que pensó en eso. Y gracias a ustedes por estar aquí. Gracias a Ronald por enseñarnos, por ese corazón de profesor y maestro. Gracias por todo eso. Por todos los que están dispuestos a enseñarnos, porque si no fuera por ellos, no sabemos lo que estaríamos un poco perdidos, ¿verdad? No sabíamos mucho qué habría que hacer. Gracias por ellos, por la gente que viene también, por la gente que recibe, por las enseñanzas, todo es importante, ninguno es más ni es menos, todos somos importantes. Bueno, yo creo que ya he contado como varias veces este testimonio, pero bueno, a mí me gusta tanto que siempre lo cuento. Hace ya unos años, más o menos 13 años, 2007, 2008, tuve unas situaciones de vida un poco complejas. Todo era como cuesta arriba, yo no sé si ustedes se han sentido como que todo va para arriba y nada baja, ¿verdad? Como que todo es difícil y las fuerzas se van. Bueno, yo estaba en esa situación ya, gracias a Dios, sí había estado en la iglesia, ¿verdad? Ya había recibido a Dios en mi corazón y ya comprendía quién era Él. Pero se vinieron unas situaciones tan terribles que no sé qué hubiera pasado si Dios no hubiera estado a mi lado. Tomé el Salmo 23 como batalla. Me lo sabía de memoria, yo no sé si ustedes se lo saben de memoria y si no se lo saben, empiecen a sabérselo, a leerlo, a aprenderlo, a masticarlo, a entenderlo. Pero en cuestión de días, pero es que le digo casi que en cuestión de días, yo me quedé viuda, sin trabajo, sin dinero, y una de las niñas que estaba muy pequeña todavía, digamos, para mí, para hacerse cargo de la casa, estaba pequeña, tenía 23 años. Las dos muchachas mías grandes estaban entre 23 y 24 años. Los planes de mi vida cambiaron súbitamente, pero súbitamente. Fueron años difíciles y enredados. Yo no sé si a ustedes les ha pasado una cosa como esas, que usted tiene todo planeado, ¿verdad? Yo tenía planeado a dónde me iba a ir cuando me jubilara, tenía planeado a dónde iba a pasear con mi esposo cuando nos jubilara. Ya yo tenía toda la vida planeada, pero olvidé que el que tiene planeada la vida para mí es Dios. Gracias a Dios al poco tiempo conseguí un trabajo. En ese momento yo tenía más o menos 30 años de servicios continuos, o sea, de trabajar en forma continua, de tener una jefatura, de tener un buen salario, de tener gente a cargo. Bueno, todo lo que es divino, ¿verdad? Todo lo que es divino en el mundo, ¿verdad? Todo lo que se dice exitoso en el mundo, lo tenía. Pero bueno, todo cambió en forma muy rara. Empiezo a buscar trabajo y consigo un trabajo interino. Creo que el salario era como menos de la mitad del que yo tenía, pero bueno, había que llevar plata a la casa para comer y había que, pues hacerlo. Tomé el trabajo, lo tomé interino, sabía que en cualquier momento llegaba el dueño en propiedad, pero eso no me desanimó y Dios siempre me ha dado como un deseo de como enamorarme de las cosas, como de trabajar, entonces yo me enamoré de ese trabajo y empecé a trabajar. Bendecía todos los días, la verdad que bendecía todos los días a la persona que me nombró, porque si esa persona no me hubiera nombrado, yo no hubiera estado ahí. Y la bendecía todos los días, y esa persona todavía es amiga mía, ¿verdad? Era mi jefe en ese momento.
3 años después llegué, era un trabajo en el gobierno central, nunca había trabajado para el gobierno central, y en mi decir yo decía nunca voy a ir a trabajar al gobierno central. Pues me tocó ir a trabajar al gobierno central. Yo creo que hasta ahí, ¿verdad? Como diciéndome, bueno, clac, 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 no es usted la que decide, soy yo. Y fui a trabajar. 3 años después llegó lo que se llama una nómina en los puestos de gobierno. Habíamos 6 personas interinas. Habían 3 plazas a las que llegaron, para la que llegó la nómina, pero en la nómina llegaron 12 personas. De los 6 que estábamos interinos, solo mi nombre iba dentro de los 12. Yo diría que ahí era el primer milagro. Me satisfizo mucho en esta cosa de los egos, ¿verdad? Porque dije yo, ay, yo estoy ahí, los demás no. Le di gracias a Dios por eso, pero como iba en posición 8, o sea, eso es por números, ¿verdad? Por notas, como iba en una posición tan baja, la probabilidad de que me nombraran era muy baja también. En ese momento se empezaron a mover muchos puestos y entonces llegaron muchas, le llaman ternas ellos, entonces lo mandaban a uno varios trabajos para que hicieran entrevistas, y en una de esas me nombraron en una posición, no en el que estaba, sino en otro ministerio, en otro puesto, un puesto más bajo. Me nombraron, me seleccionaron y me nombraron. Entonces a mí eso como que me dio mucha tranquilidad. Yo digo que Dios hasta tomó control de esa ansiedad de quedarse sin trabajo. Yo no sé cuántos de ustedes se han quedado sin trabajo. Yo sé lo que es eso, y lo duro que es quedarse sin trabajo. Y ahí, Dios tomó control de esas emociones. En ese puesto al que yo iba, ¿verdad? Que era se nombran por números ahí, había una persona que también estaba interina como yo. Y yo recuerdo muy bien, pero es que me acuerdo muy bien que yo iba en el bus y yo le dije, Dios, es que me lo tengo como tan claro, seguro por eso me gusta tanto contarlo. Yo le dije, Dios, a usted nada le cuesta darme ese trabajo en el que estoy, que ahí yo no le voy a quitar el trabajo a nadie. Y tal vez ustedes me dirán, qué malcriada, ¿verdad? Como le habla a Dios así, tan malcriado, ¿verdad? Tan imponente. Bueno, pero es que de verdad, yo me acuerdo que yo le dije, Dios, a usted nada le cuesta. Yo no quiero quitarle un trabajo a alguien, yo sé lo que es estar sin trabajo. Y a usted nada le cuesta. Pero oigan los números míos, yo dije, bueno, si no llegan 3 personas, yo entro a la tercera terna, en la última posición, no importa, Dios, que me nombren de última, no importa, yo acepto que me nombren de última. Bueno, ahí ya Dios tenía controladas mis ansias y mis preocupaciones, ya está bien, ya me habían seleccionado un trabajo, pero yo el que quería era en el que estaba, en la plaza en la que estaba. Resulta que llegó el día de las entrevistas, yo entraba a entrevista muy tarde en el día. No me di cuenta qué es lo que había pasado en el día, ni tampoco voy a preguntar porque no me pareció como prudente, ¿verdad? Aunque uno podía tener acceso, ¿cómo va todo? Yo me quedé como quieta en mi escritorio, me dediqué a trabajar y a trabajar y a trabajar para no ponerle cabeza a lo que estaba pasando. Y ya llegué al momento de la entrevista. Cuando yo entré a la entrevista, mi jefe, don Olman, en ese momento me dice, Mayra, fíjese que no vinieron a entrevista. Yo le decía a Dios, que falten 3, Dios, que falten 3, porque yo entro en una posición. Y me dice mi jefe, Mayra, no vinieron a entrevista 5 personas. Entonces están entrando las nóminas 6, 7 y 8, yo era la número 8, para la primera posición, o sea, para el primer puesto que había que nombrar. Y como usted es interina, el reglamento nos permite por desempeño nombrarla y nombrarla de primero. Bueno, yo ese día lloré y todos lloraron conmigo ahí, parecíamos tontos todos ahí llorando porque yo tenía ya casi 3 años de trabajar con ellos y sabían todas las condiciones y las situaciones por las que había vivido. De hecho, fue algo muy curioso, yo estaba nombrada para entrar muy rápido,
pero realmente no me sentía bien para entrar a trabajar. Y me dieron permiso para entrar a trabajar. Bueno, permiso no, me postergaron el nombramiento para entrar otro día. Eso estamos hablando en el 2008. Y entonces ellos sabían por todo lo que yo había pasado del 2008 al 2011, 12, por ahí que me nombraron. Pues aquí Dios no me nombró de última como yo quería, sino que me nombró de primera en la primera terna. Tiempo después yo tuve opción a dos ascensos más, ahí mismo donde estaba. Yo estaba muy contenta con ese trabajo y hoy por hoy ya muchos de ustedes saben que yo voy a cumplir casi 2 años de jubilada. En el 2008 me faltaban 12 años para jubilarme, 12 años que yo los veía largos y los veía eternos. Cuando llegó mi jubilación, yo no les puedo explicar el agradecimiento que realmente tenía de corazón hacia Dios de haberme permitido llegar y de saber que a mí Él no me desamparó, que no me dejó, que todos mis planes no estaban, pero Él tenía sus planes y que Él tenía control de mi vida. Yo no sé si ustedes han tenido situaciones que se ponen intensas y que a veces a uno que lo atrapan los pensamientos, como ese que yo les estaba contando, uno de tantos, porque hay muchos, uno de tantos, pero en ese yo vi la mano de Dios cuando me dijeron que me iban a nombrar. Yo sentí que era Dios ahí, yo sentí que era Dios en ese momento, en esa situación, en esa circunstancia. Y con esta pequeña experiencia yo quisiera dar una charla a la que le llamé presentemos a Dios siempre todas nuestras inquietudes. Me basaré en Filipenses 4, del 4 al 9, pero antes de empezar quisiera ponernos en comunión con Dios y oremos antes de empezar. Bueno, Dios, gracias te doy primero por esta oportunidad, por este momento, por la vida, por la salud que me has dado, por estar aquí, Señor, por tener la oportunidad de contar lo que tú has hecho en mí, y que si hay personas que están o viven o están en medio de situaciones similares, que seas tú abriendo su entendimiento, Señor. Ilumínanos a todos, danos sabiduría, quita nuestros velos, abre nuestros oídos, que podamos escucharte a ti, que yo sea el medio, pero que el que llegue sea tu palabra, que lo que llegue sea tu pensamiento a los pensamientos de los que estamos aquí. Gracias, Señor, por todo lo que nos das, por lo bueno, por lo malo, por lo insípido, por lo dulce, por todo, por las cosas que tenemos y que de tanto tenerlas ni cuenta nos damos, Señor, pero que seamos sensibles a saber todo lo que tú nos das, sensibles a entender que en medio de todo siempre has estado, que no es ahora, que no es porque te llamamos, sino que siempre, siempre has estado ahí. Que la enseñanza no pase solamente de ser oída, sino comprendida, y que nos traiga esperanza. En el nombre de Jesús. Amén. El primer consejo que quisiera extraer de Filipenses 4, del 4 al 9, y voy a usar la Nueva Versión Internacional, es el siguiente. Pueden abrir sus Biblias, si no, lo podemos ver desplegado en la pantalla. Dice: alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios,
que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. En este pasaje está escribiendo el apóstol Pablo al pueblo de Filipos. Filipos era una ciudad de ciudadanos retirados ¿cómo se llama esto? De las fuerzas militares romanas. Pero también eran filipenses, pero tenían ciudadanía romana. El propósito de Pablo en esta carta eran varios. Si pueden leer la carta, es una carta pequeñita. Si la pueden leer, pues es bastante enriquecedora. Muchos le llaman que es la carta de la alegría, porque la palabra alegría se repite muchas veces en esta carta. Pablo en este contexto, en estos versículos, primero les da gracias porque los filipenses le enviaron una ofrenda, porque sabían que él estaba preso en Roma. Pero también les dice, y es aquí donde les dice, que se mantengan firmes a pesar de la persecución. En aquellos tiempos, en esos años 60, 70, después de Cristo, bueno, por ahí, el pueblo cristiano era perseguido por predicar el evangelio, y entonces él les exhorta a que se mantengan firmes. Y uno dirá, bueno, lo que le dice Pablo, lo que le dice Dios a Pablo para que lo escriba, porque el autor divino es Dios y el escritor humano es Pablo, ¿servirá para nuestros días? Pues sí. Y aquí es donde el Filipenses, la primera parte, a la que yo le llamé A, en el versículo 4:6, Filipenses 4:6, la primera parte, dice, no se inquieten por nada. ¿Se les hace conocido eso? No se inquieten por nada. Seguramente ustedes, al igual que yo, nos inquietan muchas cosas, nos preocupan muchas cosas, o muchas cosas nos ponen ansiosos o afanosos. Todos los días enfrentamos esas situaciones y eso acapara nuestras fuerzas, el trabajo, el dinero, el matrimonio, las deudas, los hijos, la escuela, las notas, los vicios, las culpas. Y si seguimos, se hace un montón, una lista inmensa. A veces son todas juntas, a veces vienen de una en una, y a veces aparecen y aparecen y aparecen, y uno siente que no se acaban. En la experiencia que les conté, yo primero me quedé sin trabajo. A Dios gracias, Dios me dio trabajo un mes, pero tuve que vivir en esa ansiedad de un trabajo de un mes. Y tuve también esa ansiedad de que no era el dinero que yo ganaba, ¿verdad? Yo hasta, creo que también esto también lo he contado, yo hasta casi que al final de mi vida laboral llegué a ganar lo mismo que ganaba en el 2007, o sea, pasaron 12 años para ganar lo mismo que ganaba en el 2007, pero y toda la devaluación y demás, pero tenía dinero, ¿verdad? Tenía trabajo, tenía dinero. Entonces ahí, luego quedé viuda, luego se murió mi mamá, luego, bueno, ellas iban una tras otra, que ya uno decía, ya, Dios, para la verdad. No sé si a ustedes les pasa, que uno dice, ya son muchas, ¿verdad? Y no sé, a veces uno dice, o la gente le dice, y quién sabe qué pecado cometió, ¿verdad? Que le vinieron tantos, o sea, es que hay o habemos, ¿verdad? Personas tan imprudentes que decimos, y quién sabe qué hizo, ¿verdad? O decimos, bueno, es que debe ser una persona muy mala, porque solo a las personas malas les pasan cosas malas. Bueno, no es cierto, ¿verdad? Y uno también se culpa, uno dice, ¿y qué habrá hecho yo para tanto, verdad?
¿Y qué fue lo que yo hice? ¿A quién maté para que me pasara tanto? Ahora uno se queda así, ¿verdad? Hablando de una tontera diciendo una tontera como esas, pero uno se queda preocupado. Y a veces también nosotros juzgamos a otros por las situaciones que están pasando. O nos juzgan. Y aún cuando nos juzgan, le ponemos atención a lo que la gente nos dice. Y ocupamos la cabeza en lo que la gente nos está diciendo y preocupándonos para hacerles ver que no es cierto eso. Entonces estamos ocupados en lo que no nos tenemos que ocupar. Muchas veces incluso nos da pena que la gente sepa de nuestras preocupaciones y no las podemos en oración. Y yo sí les quiero decir, ¿qué importa cuántas preocupaciones tenga usted? Si son una o muchas, son las mismas. Pónganlas en oración. No se quede ahí con eso. Otras personas también a veces nos dicen, bueno, es que a Dios no hay que preguntarle por qué nos está pasando eso. Tenga una actitud proactiva. Pregúntele a Dios para qué nos está pasando eso. Y precisamente cuando estaba haciendo la charla, yo le pregunté a Ronald, en algún lado en la Biblia dice que no le podemos preguntar a Dios por qué. O sea, yo no le puedo decir a Dios, ¿por qué me está pasando esto? Y Ronald me dice muy atinadamente, no. A Dios le podemos preguntar lo que nos dé la gana, lo que queramos. Dios es nuestro amigo. A Él todo se lo podemos preguntar. Bueno, ya la duda se me quitó. Y también nunca más le voy a decir a las personas, pregúntale a Dios para qué. No, nunca más. Y yo quisiera también que ustedes como que lo metan en el entendimiento, ¿verdad? Podemos preguntar por qué y también podemos preguntar para qué. O qué pasó. Y ahí es donde Pablo le dice, eso es importante porque Pablo le dice a la iglesia de Filipos, no se angustien por nada, no se pongan ansiosos por nada, no se preocupen por nada, dice nada, la palabra que empieza dice nada, y nada es cero, o sea, no hay que tenerlas. Yo incluso pensaría que hasta en las cosas pequeñas, no solamente en las grandes. Y hoy decía Paula en la mañana cuando estábamos en el taller de charlas que hasta en lo que es bonito, sí, yo creo que hasta en lo que es bonito, deberíamos dejar esas cosas que nos inquietan en que siga siendo bonito, ¿verdad? O esas cosas y preocupaciones que tenemos, dejárselas a Dios. Y hablando de cosas pequeñillas, les cuento otra experiencia. Vieras que el miércoles ya había leído un poco este versículo, ya había escrito, y el miércoles me pasó algo muy curioso. Tenía que ir a hacer varios mandados y yo tengo como una cabeza de orden, ¿verdad? Salgo a tal hora, llego a tal hora, me pongo a tal hora, voy a tal hora, llego a tal hora, voy a la otra y así voy, ¿verdad? Necesito estar a las 5 en la casa, entonces me tengo que venir. Bueno, hago todo un cronograma de las cosas. Pues bueno, me voy y de esas cosas pequeñas de la vida que no es que esté perdiendo la memoria, sino que no me concentré cuando lo hice y cuando me fui a la casa se me olvidó si había apagado o no había apagado la plancha. No sé, yo me imagino que a todos nos pasa eso, ¿verdad? Habría apagado la luz. Bueno, la cuestión es que cuando me acordé estaban desamparados y dije yo, santísimo, la verdad. Susan es una de mis hijas. No, ma, estoy en el trabajo. Patri, no, ma, estoy en una chorrea. Bueno, tocó devolverse. Desamparados de San José está a 26 kilómetros de aquí. Entonces dije yo, bueno, Dios, vea, sinceramente le dije, bueno, Dios, vea, usted sabe todo lo que yo tengo que hacer hoy. A las 10:30 tenía que ver a una de las muchachas. Bueno, la llamé, le expliqué. Y de una vez le dije, mira, voy a ir a la casa, no sé cómo están las presas, si voy y vengo, o si llego y no me da tiempo, bueno, te llamo y te digo que no voy. Y también le digo a la otra que no voy y ya me quedo en la casa, o sea. Y yo sí le dije, Dios, usted sabe que todo esto lo tengo que hacer hoy porque mañana tengo restricción y el viernes ya no puedo. Bueno, me fui
Y aquí Dios sabe que yo no puedo manejar con una preocupación. No sé si a ustedes les ha pasado eso, manejar el vehículo con una preocupación. Yo siento que, o sea, mi cabeza está ocupada en esa cosa y siento que algo me puede pasar. Bueno, la cuestión es que Dios tomó, aquí suena como muy espiritualoide, como dice Ronald, ¿verdad? Pero es verdad, y lo doy como un ejemplo porque es hasta en esas cosas pequeñitas que Dios toma eso. Y Wade me marcaba un accidente. De hecho había un accidente muy raro ahí, no sé si lo vieron, ahí en Santana, que estaba un carro metido, o sea, un carro se metió así, quedó como volcado y torcido. Bueno, la cuestión es que cuando yo marco el Waze para abajo, había una presa enorme, pero dije yo, bueno, me voy a ir. Bueno, con decirles que yo vine, no encontré presa, sí vi el accidente, sí vi la presa, pero yo nunca le hago caso a Waze, pero sí le hice caso, me mandó por una salida y me brinqué toda la presa. De lo que a mí no me gusta que me hagan, lo hice. Me brinqué toda la presa, llegué a la casa, dejé lo que ya había traído y me volví a ir. Me atrasé 15 minutos. De la cita con la muchacha me atrasé 15 minutos y yo digo, bueno, eso solamente es Dios en control de esas cosas pequeñas, que no acostumbro ponerlas en práctica. Digamos, no es que, ay, qué buena esa muchacha, ¿verdad? Que qué linda, que todo lo pone en manos de Dios. No es cierto. O sea, yo no todo lo pongo en manos de Dios. Yo a veces me voy y se me olvida. Y se me olvida que hay que tenga el control de lo que manejo, que tenga el control de lo que veo, que tenga el control de los accidentes, que tengan, ¿verdad? En el quehacer uno se le olvida ese montón de cosas. Pues ese día sí lo hice. Y aunque suene como que qué buena que es, yo tomé calma, disfruté, vine, fui, dije yo, bueno, si no lo logro, no lo logro, y ahí voy con lo que tenga que ir el viernes y todo va a estar bien. Pero yo no lo logré en mis fuerzas, lo logré en las fuerzas de Dios, en las fuerzas que Él me abrió y los caminos que Él me abrió, pero porque oré, porque puse la petición, porque la oré. Y aquí, Mateo 6:34, Jesús hablando a los que le escuchaban en el Sermón del Monte, dice, por tanto, Mateo 6:34, sigo usando Nueva Versión Internacional, por tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Eso es cierto, ¿verdad? Usted se levanta y empieza el día y no sabe cómo termina. Es más, a veces no sabe siquiera si empieza. No sabe qué sigue. Usted solo camina y va haciendo lo que tiene que hacer creyendo que todo le va a salir bien ese día. Y Jesús nos invita a no tener ansiedad, a no tener preocupaciones de esas situaciones a veces acongojantes u ordinarias, del día a día, del ordinario de la vida. No quiere decir con eso que no tengamos que ser previsivos, tenemos que ser previsivos. O sea, en lo que podamos hacer en nuestras fuerzas hay que hacerlo, ¿verdad? Y aquí recuerdo que un amigo siempre me decía, un conocido cercano siempre me decía, si el problema tiene solución, ¿por qué se preocupa? Y si el problema no tiene solución, ¿por qué se preocupa? Y uso esta alegoría, ¿verdad? Es parte de lo que el mismo Jesús nos dice, ¿verdad? O sea, estemos tranquilos. Y yo los invito a leer todo el Sermón del Monte, todo lo que es el Sermón del Monte, capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Es bastante interesante. Todas las condiciones de vida que Él nos dice ahí que sigamos. Y una es esta. El día pasa y se vienen las cosas y se vienen las situaciones y empezamos nosotros a ponerle preocupación, ansiedad, angustia y nos dejamos llevar por eso.
A veces no dormimos, no sé si les ha pasado, nos da insomnio. A veces nos da dolor, nos da enojo, nos da ira, nos da tristeza. Cuando son situaciones que no sabemos controlar, nos da todo eso. Porque somos carne, porque somos humanos. Porque nosotros todo eso lo sentimos y creemos que se nos va a venir, o sea, sentimos aquella montaña grande y no sabemos cómo salir. Y Primera de Pedro 5:7 nos lo vuelve a decir. Pedro, el escritor humano, por revelación de Dios, dice: depositen en Él, ese Él es Dios, toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Y esa palabra cuida me llamó muchísimo la atención, porque cuando revisé qué es cuidar, dice que Dios es para nosotros como un centinela. ¿Saben qué es un centinela? Como un guardaespaldas. Y ahora que cantábamos, dice la canción que cantaba, que estábamos adorando, dice que el amor de Dios es ancho y es profundo. Y yo me quedé pensando y dije, ¿cómo llevo yo esa frase para poder entenderla? Y me imaginé estando en lo profundo del mar adentro, o mar abierto que le llaman. Y me imaginé ahí en el puro centro de ese mar abierto, que solo ahí yo podría entender el ancho y lo profundo, porque mi capacidad humana no me hace ver qué es ancho y qué es profundo. Y me vi en ese mar y yo decía, wow, Dios, todo eso me amas, todo eso me cuidas. O sea, ustedes han visto así el mar. Ahora que estaba esa chiquilla Brisa en las Olimpiadas, que estaba ya mar adentro, yo decía, uy, Santísima Trinidad, ¿dónde está esa chiquita? ¿Verdad? Y bueno, ahí eso es ancho y profundo. Y ese es el amor de Dios, ancho y profundo. Es un acto de confianza, es un acto de entregar lo que no podemos llevar, o lo que podemos llevar, porque a veces uno dice, sí, me levanto, voy. Yo un día iba para el trabajo y todo estaba bien, ya solo me faltaba irme, me bañé y me resbalé y me caí, me golpeé, plunk, al hospital. Digamos, hasta en lo ordinario, o sea, uno no puede decir mañana sí, mañana no, o esto sí o esto no. Pero también a veces uno dice, bueno, ok, Dios, si te voy a entregar todas mis congojas, todos mis días, todas mis preocupaciones, ojalá sea una preocupación fuerte, una preocupación grande, y la entregamos, pero ahí le ayudamos a Dios a llevarla, ¿verdad? La recogemos, la llevamos ahí, la cargamos. Y cuando nosotros cargamos una cosa muy fuerte, la espalda se nos tuerce. Ustedes han cargado pesado, la espalda se nos tuerce, nos jorobamos, ¿verdad?, de llevar ese peso. Entregar es entregar, y buscando una forma de poder decir que es confiar. Y perdonen si hago muchos ejemplos, pero a veces yo tengo que traer las palabras al entendimiento normal, porque si no, no me da la cabeza, ¿verdad? No lo entiendo. Y me acordé, hace muchos años, mi papá, bueno, imagínense, yo tenía 17, o sea, muchísimos años. Mi papá tenía una camioneta, una camioneta Wagoneer. Yo creo que ustedes ni saben qué marca es esa. Yo creo que ni existe ya. Bueno, papi tenía esa camioneta, y el sufrimiento más grande de mi papá era subir el Monte del Aguacate. No había ruta 27, por supuesto, ¿verdad? Y la preocupación de papá era tanto de cuando íbamos de aquí para allá como de allá para acá, era llegar a un lugar donde había un tanquecito con agua.
era como un estanque, porque el carro calentaba. Entonces había que parar el carro, esperar que se enfriara, volverle a echar agua y volver a arrancar. Bueno, tiempo después, papi se compró un pick-up nuevo y ya ahí sus preocupaciones del viaje terminaron, ya se sintió confiado, ya se sintió tranquilo, ya disfrutaba el paisaje, ya veía que habían árboles, antes solamente veía calle. Él no manejaba, los que manejaban eran mis dos hermanos, dos de mis hermanos mayores, Álvaro y Alfonso. Y ellos también iban con esa angustia de aquí para allá y de allá para acá. Cuando ya compraron el pick-upcito, ya esa preocupación se acabó. Ya tenían un carro nuevo. Ya no había que preocuparse por el agua. Y uso este ejemplo porque a veces nosotros somos ese carrito viejo, ¿verdad? Con las preocupaciones somos ese carrito viejo que necesita algún lado a que le echen agua para que se le baje la temperatura y seguir caminando. Pero cuando nosotros venimos y entregamos y confiamos a ese que es nuestro centinela, entonces Él dice que ahí se acaban las preocupaciones. Estaríamos como la preocupación se acaba, la situación no, la circunstancia está, siempre va a estar, o tal vez Dios ya la resolvió, pero ya cambiamos nosotros. O sea, pasamos de ser un carrito viejo a ser un carrito nuevo. O sea, este caparazón. Estoy haciendo un símil de cómo es que sería que cambiáramos una situación por otra. Y precisamente en el estudio bíblico del martes estábamos viendo algo similar a eso. En Lucas 5 al 13, lo pueden buscar y de una vez los invito al estudio bíblico, porque son cosas que vamos a ver al final, prácticas que tenemos que hacer para que ir metiendo nuevas cosas a nuestra cabeza, para que Dios nos las ilumine y cuando nos caiga la peseta ya sabemos lo que tenemos que hacer. Y aquí hablaba en este pasaje hablábamos de la importancia que cumple el papá con nosotros, ¿verdad? Yo no me acuerdo, aún a mi edad de 17 años, porque ya estaba grande, ya estaba en la universidad, no me acuerdo haberme tenido que preocupar ni por el agua, ni por la luz, ni por el agua, ni por el teléfono, ni por la comida, ni por la comida que me daba mi mamá. Mi mamá listaba la comida, me la echaban en un termo. No sé si han visto esos termos de antes, que uno le echa la comida y se mantienen calientes todo el día. Ya eso no hay, ahora hay microondas. Pero yo llegaba y ella comía y yo creo que hasta el bollillo de pan me echaba, porque no me acuerdo que tuviera que ir a buscar nada para comer. O sea, yo toda la comida la andaba. Y cuando llegaba en la noche, la comida también estaba ahí, caliente para comer. Yo no me acuerdo de tener que preocuparme de nada de eso. Tenía una buena mamá y un buen papá que tenían ese cuidado de mí. Y estábamos hablando el martes de ese cuidado de padres, para los que hemos tenido la bendición de tener buenos padres. Ese es el cuidado que hace el Padre por uno. Ese Padre es Dios. Y los que no han tenido un padre que se haya preocupado así, como yo estoy explicando, pierdan cuidado de eso. Tenemos un Padre mucho mayor, que es Dios, al que nosotros podemos ir y a recostarnos. Y Él nos dice, que Él es el que nos cuida. Él dice que es nuestro guardaespaldas, que dejemos nuestras preocupaciones, que Él es nuestro centinela, que Él es el que nos ama en ese mar profundo. Ancho y profundo es su amor por nosotros. Y con esto decir y llegar al segundo consejo. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que nos dice Pablo que tenemos que hacer? Pablo en el segundo consejo dice: presentemos a Dios nuestras peticiones en oración y agradecimiento. Y usando Filipenses 4:6, la parte B, y el versículo 7 dice: más bien, en toda ocasión,
con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. El versículo se explica por sí solo. No hay que explicarlo mucho, ¿verdad? Pero pónganle atención. Yo no sé si ustedes han visto esas imágenes que a veces le mandan a uno que hay que hacer visco para ver qué es lo que la figurilla que está ahí en el fondo existe. Bueno, ¿lo han visto? Bueno, ok. Pónganle atención a las palabras que se sobresalen ahí. Y si no las vemos, pidámosle a Dios que nos sobresalgan. Primero dice, no se inquieten por nada, ya lo vimos. Nada. No dice por lo poquito, por lo mucho, dice por nada. Luego dice, más bien. O sea, si yo no me voy a inquietar por nada, me dice más bien, o sea, hagan esto. ¿Qué hago? En toda ocasión. Ahí no dice solo en los momentos feos, solo en los momentos bonitos, solo en los momentos amargos. No dice eso, ¿verdad que no? Dice en toda ocasión. ¿Qué más dice? Con oración y ruego. Presenten sus peticiones a Dios. Y de una vez dice, bueno, ya la puso ahí, ya la presentó, ya le dijo a Dios lo que quería, ahora dígale de una vez, gracias Dios, gracias Dios. Usted no sabe lo que le va a dar Dios, pero ahí dice que le dé gracias. El versículo es muy claro. Traigamos todas nuestras peticiones a Dios en oración, con ruego, y demos gracias. Quiere decir con esto que las peticiones van a ser oídas, y no solo oídas, sino hechas. Bueno, tal vez no va a resolver como usted, Dios tal vez no va a resolver como usted quiere que resuelva, porque Dios es soberano, Él es el que sabe. Pero si vamos a tener un resultado, de alguna forma, y ahí ya la echamos a Él toda la preocupación. Pero cuando oramos, no oramos para que Él sepa cómo nos sentimos, porque Él sabe cómo nos sentimos. Él sabe si yo estoy triste, si estoy gozosa, si estoy preocupada, si estoy ansiosa, si me duele el corazón, si me duele la cabeza, si me duele un pie. Él sabe todo. O sea, no oramos para que Él sepa cómo me siento, porque Dios todo lo sabe. Él sabe cómo me siento. Oramos para decirle a Él que reconocemos su poder de hacer, que reconocemos en nuestra humanidad y a veces tal vez en nuestro orgullo y en nuestra soberbia, no sé, a veces somos así. Bueno, yo de eso tenía bastante, todavía tengo. Ahí Dios me va quitando poco a poco. Pero es reconocer en nuestra humanidad lo que Él puede hacer. Y sabemos que Él nos puede cambiar esa forma de pensar. Que aquí, cuando recurrimos a Él, recurrimos porque en nuestras fuerzas no podemos hacer algo. Y le decimos, Señor, hazlo por mí. Ayúdame a hacerlo. Cambiamos ese chip y a veces le pedimos, Dios, dame más entendimiento. Que tu Espíritu Santo me diga cómo, porque no sabemos. Y que nos libere de la preocupación y que entre en nosotros paz y entre en nosotros alegría y que entre gozo, confianza, que sintamos una liberación. Y aquí sabemos que Dios siempre está. Dios siempre ha estado ahí, en sus buenas y en sus malas decisiones, en sus errores y en sus aciertos. Dios siempre ha estado ahí. Dios siempre te deja tomar las decisiones. Dios siempre ha estado ahí. No piensen que Dios nunca